placer estar aquí esta mañana con vosotros y quería presentarme. Mi nombre es María Jesús López Juez, soy doctora en neurociencia y neurobióloga y llevo más de 20 años colaborando con la Federación de Icastolas de Navarra. A lo largo de todos estos años he podido constatar en vivo y en directo lo que en teoría estudiamos cuando hablamos del multilingüismo y la inmersión cultural en el cerebro de los niños. Mi campo es el neurodesarrollo y en el neurodesarrollo estudiamos cómo se estructura el sistema nervioso central, cómo se montan todos los circuitos que van a dar lugar a todas las herramientas sensoriales, motoras, del lenguaje, de la cognición, de la lectura y de la escritura, y sabemos que los entornos enriquecidos en estímulos de calidad, como son los entornos multilingüísticos, el cerebro realmente tiene mayores posibilidades de crecer y de desarrollarse. En este programa o en este modelo de Icastola, donde la inmersión cultural se realiza en edades muy tempranas, gracias a la gran plasticidad cerebral que tiene el cerebro del niño, realmente vamos a conseguir que su cerebro se estructure de una forma mucho más rica desde el punto de vista de la formación de sinapsis y la mielinización, específicamente en las áreas de la comprensión y del lenguaje. Además, los estudios nos dicen que las personas bilingües y plurilingües poseen una reserva cognitiva a lo largo de la vida de mucha calidad que hace que enfermedades de tipo neurodegenerativo como el Alzheimer se presenten mucho más tarde gracias a toda esta organización neurológica, toda esta reserva cognitiva que durante la infancia se construye en el cerebro de los niños. Así que desde el punto de vista del neurodesarrollo y de la estructuración del sistema nervioso central, no puedo más que recomendaros este tipo de entornos enriquecidos. Pero y además mi colaboración con el mundo de las icastolas en Navarra ha sido fundamentalmente la prevención de problemas de aprendizaje. Lo hemos hecho de varias maneras, sobre todo con formación de profesorado, donde hay unos maestros y unos profesores y unos educadores profundamente comprometidos con el desarrollo del niño que no tiene problemas y del niño que tiene algunas dificultades, acompañándolo y apoyándolo a lo largo de todo su desarrollo. Además, también de la formación de profesorado, hemos hecho programas específicos de intervención en infantil y primeros años de primaria en algunas de estas icastolas para conseguir que el cerebro del niño esté dotado del mayor número de herramientas posibles para el aprendizaje, ya sea a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel motor, todo lo que tiene que ver con las herramientas que tenemos que desarrollar en nuestra ruta visual, como las fijaciones, los seguimientos, los acádicos, que nos van a permitir que la lectura sea fluida. Asimismo, en la ruta auditiva, que nos va a permitir llegar a un proceso de decodificación fonológica completo. Y finalmente, desde el punto de vista motor, todas las herramientas que tienen que ver con la coordinación, entre ellas la coordinación ojo-mano, el equilibrio, el control postural, la planificación motora de las tareas. Todas estas herramientas que el niño va desarrollando a lo largo de la infancia y que le van a permitir acceder al mundo académico con mayor fluidez y con mayor garantía de éxito, es algo que tenemos muy presente todos los profesionales que trabajamos en este mundo. Así que, bueno, pues no puedo más que recomendaros que este trabajo que estamos haciendo desde el punto de vista del desarrollo integral de nuestros niños se pueda dar en este modelo educativo con éxito. Os agradezco muchísimo vuestra escucha, muchísimas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis.